queridas, queridos, las invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para la reunión de hoy, ¿sí? Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, permítenos en la lectura de tu palabra encontrar seguridad, confianza y paz. De modo que seas tú, buen Dios, quien guíe nuestras vidas, llevándonos a esa dicha, a esa felicidad eterna que nos invita el Apocalipsis. Te damos gracias por ponerlo frente a nuestros ojos y te pedimos que seas tú, el espíritu de sabiduría y humildad en esta tarde. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Juan, en cuanto a la comunidad de Juan que redacta este escrito para estas 7 iglesias que de alguna forma u otra conforman toda la iglesia cristiana. He ahí el simbolismo del número 7, de la totalidad, la perfección en Dios. Nos transmite aquello que vio. Ahí tenemos algo novedoso en cuanto al profetismo de Juan en comparación con el profetismo del Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento decían aquello que Dios les decía a ellos hacia los reyes o el pueblo que debía ser exhortado hacia la permanencia en la fe, hacia una conversión, un cambio de camino. Pero en este sentido, Juan es llamado a ver y a escribir lo que ve. Veamos ahora el resto del texto. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así: Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Aquí la lectura es palabra de Dios. Amén. Juan cumple con la normativa general de el saludo apostólico. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, siempre aparece este tipo de saludo. Este saludo lo que hace es recordarnos que es la gracia y la paz de Dios el objetivo más sincero de la carta. Hace un deseo para que esa gracia, que es el amor gratuito de Dios, y la práctica de ese amor en la paz,
sea lo que movilice este movimiento, esta experiencia litúrgica. ¿Cómo? A través del Santo Espíritu de Dios, de los 7 espíritus, de las 7 iglesias que están delante de su trono y de Jesucristo. Podríamos pensar, claro, que está solo destinado a cada iglesia y luego veremos qué refiere a cada una de ellas, estas iglesias que están en lo que hoy es Turquía. Pero si son 7 iglesias y 7 espíritus, lo primero que tenemos que entender es que nos habla de una totalidad de la iglesia, tal como los dones del Espíritu Santo, que son 7, es toda la iglesia la que recibe la visión de Juan, porque toda la iglesia necesita ver a este que viene desde el cielo, ese que viene entre las nubes, y todos lo verán, también aquellos que hicieron daño. Imaginémonos por un momento que somos parte de esta comunidad cristiana de finales del siglo I. Comunidades que están aprendiendo a vivir la fe, frágiles a nivel doctrinal, frágiles a nivel comunitario. Segunda generación de cristianos, tercera como mucho. Si a nosotros nos cuesta, imagínense a ellos. Y más aún el dolor de las injusticias de un imperio que ni siquiera nos podemos imaginar el grado de violencia que ejercía sobre sus súbditos, en donde el valor de la vida era casi nulo, y más aún si es que no eras un ciudadano romano, que eran los únicos que tenían derechos civiles, el resto ni siquiera tenía derecho a un juicio, en un mundo en donde te vendían como esclavo, un mundo mucho más injusto de lo que podemos imaginarnos. En ese mundo en donde muchas veces hemos tenido que vivir el culto de manera secreta, en catacumbas, en donde debemos desconfiar de nuestros hermanos y hermanas porque pueden ser espías romanos. Un mundo en donde aún duele la muerte de Cristo. Un mundo en donde los mismos discípulos no siempre logran ponerse de acuerdo en lo que creen. Y más aún la presión externa. Por un instante, dentro de toda esa ansiedad, y sin contar los problemas personales de cada cristiano y cristiana, miramos al cielo y sentimos esa presencia del que viene. Esas nubes que antes no significaban nada, ahora empiezan a significar una presencia de Dios. Porque Dios está en toda la iglesia y su espíritu moviliza la fuerza de su iglesia. Y para cada una, por eso son 7 iglesias y 7 espíritus, cada iglesia tiene su espíritu y el Espíritu Santo está en todas las iglesias, en la tuya, en la mía, en la de al lado, para que nadie crea que es la única iglesia bienaventurada. No, todas tenemos el Espíritu de Dios y debemos buscar ese Espíritu, porque lo tenemos. El problema es que el dolor, las peleas, la separación, las mismas herejías propias de cada uno, nuestro pecado, muchas veces nos hace creer que el Espíritu no está con nosotros. Cuando vemos los constantes errores de la iglesia, de los pastores, de los fieles, podemos pensar que Dios no está con ellos, con nosotros, y no se trata de eso.
Se trata de cómo aprendemos a vivir dentro de una iglesia con pecadores. ¿Cómo predicamos a Cristo en un mundo de pecadores? ¿Cómo sentimos la emoción del Espíritu Santo en tu vida en un mundo injusto, frágil y violento? ¿Cómo sentimos y vivimos la gracia y la paz de Dios cuando estamos en constante guerra con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con el gobierno de turno? Es ahí en donde vamos entendiendo el relato como algo propio, que busca exhortarnos para vivir en su paz, para reconocer su gracia, porque en este mundo nada es gratis, nada es gratis. Y Juan nos dice que no, el amor de Dios es por gracia. El que nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, lo hace por gracia. Y estamos tan inmersos en un mundo neoliberal que nos cuesta creer que podamos tener algo gratis. Nos cuesta tanto que la iglesia a lo largo de la historia se ha preocupado una y otra vez de cobrar por la salvación. Constantemente. No solo con las indulgencias famosas de la Reforma, sino con peregrinaciones, con santos, con un montón de tradiciones que nos van metiendo y que nos dicen que tu fe no es suficiente, no, que algo más necesitas, algo que tú puedes controlar a través de tus movimientos, de tu obra, de tu dinero. Y así se nos engaña una y otra vez diciéndote que tú de alguna manera u otra puedes ganar, merecer esa gracia y paz de Dios, dejando relegado a Cristo resucitado como un mero símbolo que no ejerce mucha influencia en nosotros. Ahora, vayamos al texto mismo. Que llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene. Automáticamente nuestra mente nos dice que la frase debería ser el que es, era y será. Pero no. El que es ahora, hoy, el que era antes, igual que hoy, y es ese mismo el que viene. El futuro viene hacia ti en Cristo Jesús. No tenemos que esperar el futuro para reconocer a Cristo. Tenemos que recibir el futuro en Cristo. ¿Qué significa eso? Que Juan nos está invitando a una actividad como protagonistas de nuestro presente hacia la mirada confiada del futuro, porque Cristo es el que viene. Sabemos que de aquí a mañana pueden pasar mil cosas, el futuro nos trae mil cosas. Muchos de ustedes estarán esperando resoluciones, un trabajo, un juicio, un parto, una deuda, un diagnóstico. Siempre estamos esperando cosas en la vida cotidiana y esperamos y nos llenamos de ansiedad. Esperamos resultados que no podemos controlar. Pero Juan nos dice, sí, pero lo único que tú tienes que esperar verdaderamente es a Cristo que viene en su reino.
Porque el trono no es del médico de turno, no es del juez de turno, no es del que te hace daño, no es del gobernador ni el emperador de turno, es de Cristo. Y cuando yo logro enfocar mi vida hacia la esperanza cristiana, es decir, hacia la espera en Cristo, las otras esperas, que pueden ser muy penosas, se hacen livianas, porque aprendo a priorizar y a darme paz y gracia en los momentos en donde la necesito. Precisamente en esas esperas que muchas veces nos muestran nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como seres humanos. Pero Juan nos dice que la gracia y la paz vienen del que es hoy, que es el mismo que fue antes, desde el inicio. Ese es el que viene. No se recrea en el futuro, sino que tú lo esperas para tener esperanza. Él es el que tiene el trono. Muchas veces le regalamos nuestros tronos a aquellos con poder. Y Juan nos dice, no, hay un solo trono y ese lo tiene Cristo. No le regales tu vida a ningún otro trono, a ninguno. Ni al presidente, ni al marido, ni al pastor. No, a nadie. Cristo es el único que puede tener un trono frente a ti. ¿Por qué? Miren qué interesante lo que hace Juan. Veamos qué dice sobre Jesús. Dice, los 7 espíritus que están delante de su trono son los 7 espíritus que guían a la iglesia, a las 7 iglesias, a toda la iglesia. Y de Jesucristo el testigo fiel. El primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Testigo fiel, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir este testigo fiel? ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo esto del testigo, del testimonio, que viene de la tradición cristiana, desde el lenguaje griego? ¿Qué significa testigo? Vamos, no me digan que ya se les olvidó. Mártir, el que da fe, muere por fe. Excelente. Entonces, bueno, y ahí es donde se da, o sea, que la creencia de la vida, pues en la vida misma. bien, pero ¿por qué Jesús es el testigo fiel? Porque él volvió a la vida, resucitó. Porque él dio la vida por nosotros. Ahí está. Porque muere dando testimonio de su fe. Así es. Así es. Porque Él es el testigo más fiel de todos. El mártir más fiel de todos. ¿Por qué? Porque fue fiel a su Padre incluso cuando podría haberse evitado ese dolor. Con el poder de Dios. Como recordarán la oración de Jesús. Dice, Padre, para ti todo es posible. Si quieres, quita este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero testigo que es fiel hasta las últimas consecuencias, como decía Miriam.
qué importante es que a quien seguimos es el ejemplo de nuestra fe. Recordemos, queridos míos, que en esta época muchos cristianos morían de esta forma, crucificados, perseguidos, con juicios injustos. Y los cristianos seguimos a este testigo fiel, porque es el único que da testimonio fidedigno, verdadero y espiritual de Dios, hasta la muerte y hasta superar la muerte. Porque ese testigo fiel es el primero y el único que resucitó de entre los muertos, el que vence la muerte. Por eso es el testigo fiel. Es como el gran testigo, el rey de los reyes de la tierra, para que nadie tenga ningún tipo de duda de que hay otros tronos por ahí. No, hay un solo trono que es el de Cristo, porque es el rey de cualquier tipo de reyesuelo de esta tierra, porque es el rey que viene del cielo para gobernar este mundo con la gracia y la paz de Dios. Ese que muere por nosotros, que resucita para abrir las puertas del cielo por amor a nosotros. Nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre. Esto, queridos míos, no es una confesión de fe. Es pura realidad y vida cristiana desde nuestra fragilidad. No podemos creer en Cristo como Salvador si no reconocemos primero que somos pecadores y necesitados de Dios, necesitados de una salvación. Quizás, al igual que se buscaba en ese entonces, ese puede ser una de las mayores tentaciones de nuestro mundo actual, del imperio actual, de la bestia, como va a decir después el Apocalipsis. Esa es la bestia. Una bestia que te conduce a creer que no necesitas de Dios. Que te conduce a creer que tienes que abandonar a todos los que no piensan como tú porque solo tú tienes la razón. Una bestia que te dice que no necesitas de nada ni de nadie porque tú solo alcanzas. Una bestia que nos llena de orgullo y nos hace sentir superiores a los demás y no servidores de los demás. Y no nos damos cuenta. ¿O no les ha pasado que se sienten superiores al resto en cualquier tema? A todos nos pasa. Y empezamos a sentir ese cosquilleo hermoso en el estómago de sentir que somos superiores, dignos. ¿Nunca les ha pasado que cuando tienen conciencia de que están haciendo algo bueno, no sé, como el ejemplo de ayudar a cruzar la calle a un abuelito, sus ojos no se desvían a ver si hay alguien mirando? A la larga todos de alguna forma necesitamos un poco, ¿no?, de esa respuesta, sentirnos queridos, respetados. Pues Juan nos invita a reconocernos como necesitados de Dios para necesitar su salvación en Cristo. Porque sólo así vamos a poder vivir una fe real, no idolátrica, una fe real
que hace de nosotros un reino de sacerdotes, de sacerdotisas para Dios, el Padre. Miren qué interesante. Juan sabe que este libro se está leyendo en la iglesia, en el culto, en la oración comunitaria, y no los trata como simples creyentes. Los está tratando a todos y todas como sacerdotes. Y que nuestro reino es el reino de la iglesia, del servicio en el amor de Cristo. Volvamos a este ambiente litúrgico. Ya no somos espectadores. Somos sacerdotes y sacerdotisas, dice Juan. Somos un reino sacerdotal. ¿Y qué hacen los sacerdotes? ¿O qué deben hacer los sacerdotes? Predicar la palabra. Enseñar y dar ejemplo. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra. Claro. Entonces, ¿la tarea de predicar la palabra es solo para los pastores ordenados como uno? Es interesante cómo lo plantea, porque en la costumbre judía el sacerdote era el que tenía la posibilidad de presentarse delante de Dios en representación del resto del pueblo. Pero aquí se da vuelta el asunto, o lo confirma Juan de alguna forma, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento igual lo venimos leyendo, de que ya todos tenemos la posibilidad de presentarnos delante de Dios. Entonces, a mí puntualmente, cuando dice esto, cuando dice un reino de sacerdotes, nos deja en el plano de que no necesitamos a nadie más, salvo Jesús, obviamente, como intermediario, pero que nos podemos presentar directamente delante de Dios. Ya no necesitamos la labor sacerdotal que nos represente, sino que directamente podemos llegar delante de Dios. Claro que sí, claro. Que uno lo dice así muy ligeramente, pero la iglesia sabe esto desde el principio. ¿Y qué hemos hecho? Crear sacerdotes que son semidioses. Una y otra vez. En cualquier iglesia, salgámonos del catolicismo romano, piramidal. En las iglesias evangélicas los pastores también se creen dioses, se llaman apóstoles y cosas por el estilo. Es una tendencia natural que tenemos. Por eso, cada vez que nos equivocamos y vemos el sacerdocio como un estado de poder y no de servicio, transformamos en pecado lo que Dios ha consagrado para la salvación de su pueblo. Porque el sacerdocio ordenado es una necesidad. ¿Por qué? Porque toda comunidad necesita tener un orden y necesitamos elegir a personas que guíen a la iglesia a nivel democrático y participativo. No necesitamos elegir a un dictador. No necesitamos a un semidios. Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos guíe. Y ese es el trabajo real de los pastores y pastoras. No a alguien a quien tengamos que adorar o venerar, si somos más suaves. Pero nuestro pecado nos hace sentir que este reino sacerdotal va siempre a tener a un rey sacerdote y los demás se transforman en peones. Por eso es tan importante esta visión. De ahí viene, desde nuestra iglesia luterana, una teología muy importante, que es la del sacerdocio universal de todos los creyentes, en donde se nos dice, desde especialmente el pensamiento del apóstol Pablo,
que todos somos sacerdotes, todos somos pastores y pastoras, todos tenemos la misión de predicar la palabra, con el ejemplo, con la voz. No solamente el pastor contratado y ordenado. Y Juan no está haciendo esto por casualidad, porque necesita a cristianos activos, protagonistas de su historia, porque sabe que tienen miedo, sabe que muchos están paralizados, sabe que hay problemas de confianza entre ellos. Por eso, la única forma de encontrarnos mutuamente como una comunidad viva es que nos separemos de nuestros orgullos personales, de nuestros endiosamientos y volvamos la mirada a aquel que viene desde las nubes, a aquel que viene, que se acerca, siempre pensando y creyendo en un Cristo que se moviliza hacia ti y no que queda ahí como una especie de ídolo al cual yo le rindo tributo y le prendo velas. No, este Cristo está siempre viniendo hacia ti, en movimiento hacia ti. Y eso es lo que vemos desde las nubes. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida cristiana que supere, que exceda nuestras propias capacidades de amarnos mutuamente, sino que nos acerque a una vida comunitaria real, en donde es el amor de Dios el que obra. Porque solo así podemos ser un reino, para vivir en el reino de Dios, sirviendo a Dios en este mundo como iguales, y todos igualmente amados por Dios, porque Cristo murió por todos y por todas, no solo por unos elegidos. Y ahí volvemos a la gloria. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. No al emperador, a Cristo. No al líder de turno, a Cristo. A Él sea la gloria y el poder. No le den poder a otro. Eso está diciendo Juan, no le den poder a otro, no le den poder al imperio. El imperio los puede matar, los puede asesinar, pero no les puede quitar su fe. Porque de otra forma se van a transformar en aquello que prometieron destruir, que es precisamente el pecado. Por eso Juan dice, miren, miren, dejen de mirarse el ombligo, miren para arriba. ¿Recuerdan en el Éxodo, en Números, cuando Moisés baja de la montaña con las tablas de la ley y los hebreos habían hecho un cordero de oro para seguir las tradiciones egipcias y están danzando y todo eso, y que a la embarrada aparecen estas serpientes abrasadoras que empiezan a matar a los judíos, castigados por Dios por su idolatría y su falta de confianza en Dios. Y Moisés pide ayuda, dice, Dios, ¿cómo paramos esto? Y Dios le dice, mira, hazte un asta y ponla bien alta en el cielo. ¿Para qué? Porque el simbolismo es que vuelvan su mirada hacia Dios. Dejen de mirar sus miedos, sus inseguridades, sus privilegios y miren hacia arriba. Y cuando miran hacia arriba se salvan, porque dejan de buscar salvación en ellos mismos y en aquello que pueden controlar, para aceptar la salvación en Dios, el que viene, el que está desde las nubes y que viene hacia ti. ¿Ven que esto es pura experiencia cristiana? Porque cuando realmente logramos ver esta visión de Juan, cuando podemos ver una nube y ver a Cristo, cuando podemos ver un horizonte y ver la creación de Dios, y no solamente cielo y mar,
cuando podemos ver más de lo que nuestros ojos nos muestran, es que la fe empieza a mostrarse en nuestro corazón con ese espíritu que moviliza a la iglesia. Porque de otra forma no vemos nada. Y esperamos milagros todo el día. Pero miren, dice Juan, miren, miren y no dejen de mirar. Él viene entre las nubes y todos lo verán. Los buenos, los malos, los pecadores, todos. Y luego se van a golpear el pecho. Todas las razas de la tierra. Todos por igual. Así será. Así es. Porque Cristo es el alfa y la omega. El principio y el fin, la primera y última letra del alfabeto griego, nuevamente nos sitúa en el espectro de la vida real y del control de esa vida desde aquello que esperamos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el alfa somos nosotros, ¿eh? El mundo empieza conmigo, y que la omega es lo que les decía antes, que la omega es el diagnóstico, nuestra enfermedad, el juicio, que la omega es el dolor, que la omega es la muerte, que la omega es la injusticia humana. Y no, queridos, no, no, no. El principio y el fin es Cristo. No eres tú ni tu problema. No eres tú ni el gobierno de turno. No eres tú ni el imperio. Es Cristo. Y cuando nos logramos visualizar, por eso todo esto se trata de ver, más que de creer, de ver esto que Dios hace. Nos situamos en un reino divino de Dios. Nos situamos fuera del imperio injusto para aprender a vivir en el reino a donde Dios es el único Rey todopoderoso y a Él rendimos tributo. Y nosotros buscamos vivir en paz entre nosotros, aprender de nuestras batallas, levantarnos de cada una de ellas y seguir luchando. ¿Por qué? Porque esperamos al que viene. No la calamidad que viene, no el terremoto, no el incendio, no el presidente de izquierda o de derecha, no la Constitución nueva de Chile. No, no esperamos eso. Trabajamos para eso y nos esforzamos para que sea lo mejor posible. Pero vamos a seguir viviendo después del 17 de diciembre. Incluso echaron a perder mi cumpleaños. Y ese día vamos a estar viendo la tele, en vez de celebrarme a mí, vamos a estar viendo si rechazamos o aprobamos. ¿Eh? ¿Y qué? El lunes, con rechazo o con apruebo, vamos a seguir estando en el mismo lugar. Y la vida sigue. Y para algunos será el fin del mundo. Y ese será su omega. Y capaz que sea el fin del mundo para ellos, porque no ven más, no ven. Porque ellos son el alfa y el omega. Y no, para nosotros es Cristo. Y eso es lo que muchos no logran entender. Porque aunque quede o no quede la embarrada en nuestro país, en tu iglesia, en tu vida, en tu familia, tu vida no se reduce a eso. Eso no define tu vida, es Cristo. Y cuando Cristo define tu vida, podemos ver aquello que realmente sucede en nuestras fragilidades y vivirlo. Vivirlo como viene. Y vivimos las calamidades, vivimos los terremotos, vivimos los incendios, vivimos las injusticias, vivimos las enfermedades, vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no está en que somos nosotros el alfa y la omega, sino en Cristo. Y por eso puedo enfermarme. Puedo morir. No soy yo el centro del mundo, es Cristo. Y hasta que no lo vea,
hasta que no sea mi visión, como la de Juan, no puedo creerlo, ni usarlo, ni aferrarme con las dos manos a ello. ¿Por qué? Porque quiero seguir teniendo el control de cosas que no puedo controlar. Y sigo perdiendo mi vida, sigo perdiendo el tiempo, sigo hablando de los demás todo el día y sigo, lo peor de todo, sintiéndome víctima. Víctima de los demás, víctima del juicio, víctima de la enfermedad, víctima de la injusticia humana. ¿Y cuándo soy protagonista de mi fe? Cuando logro mirar al Cristo que viene, al que es y el que era y el que viene. No es el que va a ser para mí, no, es el que ya está conmigo y viene ahora mismo. Y decir, así será. Amén. Así será. Amén. Esto no es una prueba de fe. Esto es certeza. Esto es dejar de controlar. Es dejar de ser tú el ombligo. Es de decir, así es. Así es, como dice Juan, así es. Amén por eso. Amén de verdad por eso. ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza en tu vida. Porque no se trata de todo lo que sabes y todo lo que tienes. Es mucho más que eso. Se trata de que el alfa y la omega es Cristo. El principio y el fin de la creación es Cristo. De la creación. Y nosotros que nos creemos tan importantes siempre, y Juan nos dice que el alfa y la omega de todo, el génesis y el fin es Cristo. Y ese que es el principio y el fin es el que viene desde las nubes para abrazarte a ti. Para abrazarte a ti. Y no es por tu apellido, por tu color de piel, por tu educación, no. Es solo porque te ama. Y no es porque eres lindo. Es porque Él quiso amarte y dar su vida por ti. Porque Él es el que era y el que viene. Él es el Todopoderoso. De vuelta, el Todopoderoso no es el juez de turno, no es el médico, no es el presidente, no es tu marido, tu esposa, no es tu jefe, no es tu pastor, es Dios. Todos los demás somos pecadores y cometeremos injusticias en contra de otros, abusaremos de otros. Pero si esos otros entienden y saben que el único todopoderoso es Cristo, van a poder luchar contra ese pecado. Y si nosotros entendemos que no somos llamados a ser todopoderosos, vamos a también poder luchar contra ese pecado, de creernos dioses, de ser como Adán y Eva, que quisieron ser dioses para controlarlo todo y quedaron sin nada, con el pecado manifiesto del egoísmo, el orgullo. Mira, Me llamó mucho la atención de lo que tú estás hablando, que todavía no lo hemos visto, pero él le dice a Juan, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Eso lo escribí como en cuadrito porque en el fondo lo resumen de todo, ¿cierto? es, claro, Es la victoria de Jesucristo y la paz para todos los pueblos, más o menos. Así lo entiendo. claro, sí, sí, te adelantaste 10 versículos.
Pero sí, correctamente, o sea, ese es Está muy hablando de lo mismo, de lo que él dice, claro. omega, dicho fin, pero es más o menos, te lleva a eso. Mira, aprovechemos ya que Miriam nos invita a eso, saltémonos un poquitito y veamos este versículo 17 y 18. Dice, al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Esa es la experiencia, claro. Como dice Miriam, esa es la experiencia, ¿no? Que tiene Juan y que nosotros también debemos vivir, ¿no? Perder el miedo a los poderes del mundo, que no es un llamado a ser ingenuos, no es un llamado a que te golpeen, es un llamado a tener tanta fe y confianza en Dios que puedas hacerte cargo de tu vida, así dando la otra mejilla, como siendo astuto como serpiente y manso como paloma. En ninguna parte del mundo, por favor, se nos pide a los cristianos ser idiotas ni ingenuos. Aunque muchos crean que el llamado de Cristo es vivir en pobreza o que pongamos la otra mejilla para que nos golpeen, eso no es así. El cristiano tiene que ser inteligente, tiene que estar un pie adelante, tiene que estar siempre preparado para todo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, pero vivimos en él. Esto no significa que vamos a caer en las tentaciones de que Dios nos va a hacer todo. No, si el que tiene que trabajar eres tú, el que tiene que cambiar pañales eres tú, el que tiene que pagar las cuentas eres tú y Dios no lo va a hacer. El tema es cómo enfocas tu vida, si eres víctima de todo eso o eres un protagonista de todo eso. De eso se trata. Si la fe en Dios te da la fuerza para tomar las mejores decisiones, para tener paciencia, para no dejarte vencer por el mal, sino hacer el bien. De eso se trata. ¿Por qué? Porque cuando estás en el abismo, como dice aquí mismo, el miedo nos paraliza y cuando el miedo te paraliza, eres capaz de hacer las peores calamidades. Negarte a ti mismo no para seguir a Cristo, sino negarte a ti mismo para negar tu fe y hacer cosas que tu fe jamás ha dicho que hagas. Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo. Traicionamos, dañamos, nos volvemos violentos, orgullosos. Se nos olvida quiénes somos y en quién creemos. Se nos olvida que el primero y el último, el alfa y el omega es Cristo. Y que Él vive por sobre todo. Y que si Él rompió las cadenas de la muerte, nuestros problemas son problemas. Y los vamos a tener. ¿Qué haces? ¿Cuánto más vas a llorar? Llora, claro, pero ponte de pie. Lucha, pelea. Y entiende que si miras demasiado el suelo, te vas a caer. Mira las nubes de vez en cuando y ve cómo Cristo viene a tu vida. Eh, Interesante recordar esto que se está conversando en función de reconciliarnos un poco con nuestra propia naturaleza. Como decías tú, a veces nos empezamos a exigir o está la tendencia a empezarnos a exigir cosas que
que en ningún lado dice que tenemos que cumplir. Y termina siendo una mochila que en realidad no deberíamos llevar. Y en algún momento, para mí fue importante reconciliarme con mi naturaleza y entender que, si bien es cierto, hay que intentar hacer las cosas bien, hay que tratar de ser fiel a Dios, con Jesús. El hecho de equivocarse no te lleva a la distancia absoluta con Dios. El hecho de que de pronto, por nuestra propia naturaleza, hacemos algo muy, el mismo Pablo decía, porque de pronto hay cosas que no queremos hacer y terminamos haciéndolo, a veces sabiendo que no es lo mejor. Pero reconciliarse con esa naturaleza nuestra y saber que Dios nos entiende y que Jesús vino y se hizo hombre y por lo tanto entiende perfectamente esa parte tan voluble de nuestra personalidad o de nuestra voluntad inclusive, es liberador, porque te saca ese peso de lo perfecto, de lo intachable, que de pronto la religión te pone encima. Y esto que estamos hablando, recordar siempre que el perfecto, que el todopoderoso, que el que está en todo es Él, y no nosotros por nuestra, aunque tengamos la mejor intención, también te libera, te permite vivir en paz con Dios. Claro que sí, claro. ¿Y sabes cuál es el problema, Daniel? Que, que tú dices al principio que tratamos de hacer cosas que nadie dijo que hiciéramos, ¿no? Y el problema está en que en la Biblia sí aparece. Y ahí está uno de los grandes conflictos de la iglesia de todos los tiempos y lugares. En que, por ejemplo, te cito el versículo este, ¿no? Que dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Entonces, escucho eso, lo saco de contexto, obviamente, y te digo, Daniel, tú tienes que ser perfecto. No me vengas aquí con que eres pecador y te vas a reconciliar con tu vida. No, loco, no, no, no. Perfecto. Y se acabó. Y así vamos sacando de contexto estos versos bíblicos, los ponemos en nuestras bocas, ¿no? Los sacamos de la boca de Jesús, de los apóstoles, para simplemente plasmarlo sobre el pecado de otro que no es perfecto como uno. Y ahí es cuando caemos. Por eso, nosotros siempre solemos decir que la Biblia se lee como un todo y lo que buscamos en el texto es el mensaje de Dios, no ¿qué quiere Dios para mí hoy, por ejemplo, y abro la Biblia en cualquier lado? No sacamos versículos para controlar la vida de los demás, sino entendemos el mensaje de salvación de Dios. Asimismo leemos el Apocalipsis. No buscamos la profecía para mañana, no tratamos de meter con un caño lo que dice el Apocalipsis con lo que acaba de suceder en nuestro país. No buscamos el terremoto y el incendio para decir, oh, ¿viste? Aquí aparece. No, entendemos el Apocalipsis como una invitación a la salvación en Cristo. Y desde ahí vamos viendo los símbolos y las imágenes para que nos hagan sentido en cuanto a nuestro encuentro con Cristo. No el sentirnos seguros con interpretar los signos de los tiempos mal usando el texto bíblico. Y así, obviamente, poder maldecir y poder mandar al infierno a los pecadores. No como nosotros, ¿no? Eso es lo bello de leer la Biblia en comunidad. Porque es la única forma en la cual podemos hacer, creer y recibir del Espíritu la dicha, la felicidad que hay detrás de todo esto. Y no el juicio, la condena y la maldición. Muchos creen que el Apocalipsis es un libro para maldecir. Y no. El mismo Juan lo dice al principio, dichosos, felices, los que hablan y los que escuchan. Eso es lo que tenemos que buscar.
esa dicha. Si tu vida no es feliz, entonces tenemos que seguir leyendo el Apocalipsis hasta que encontremos desde el cielo, desde las nubes, esa alegría que viene para abrazar tu vida y hacerlo para siempre. ¿Les parece? Perfecto. Me encanta este texto. Todo. Qué bueno, qué bueno. A mí también. Sé, queridos míos, que vamos lento, pero así se disfruta más. No hay apuro, no hay examen final. Disfrutemos el espacio. Démonos un regalo de poder hablar de Dios, escuchar de Dios, vivir esta liturgia apocalíptica hasta que logremos ver a aquel que viene desde las nubes para salvar nuestras vidas. Que así sea, porque así será. Amén. Hagamos una oración y así nos ponemos en las manos de Dios, para que sea Dios quien nos enseñe a mirar, a hablar y a escuchar. Oremos. Gracias, Señor, por poner tu palabra frente a nuestros ojos y enseñarnos a ver. Gracias porque podemos escucharla y predicarla. Gracias porque es tu Espíritu el que va moldeando nuestras vidas, ablandando nuestros corazones duros y enseñándonos a vivir como verdaderos cristianos y cristianas que confían en ti, en sus vidas imperfectas, que se entregan a ti a pesar de sus pecados y errores y que reciben tu perdón sin merecerlo. Gracias porque ahí reconocemos nuestra fuerza y en esa fuerza estás tú, Señor. Quédate con nosotros y recuérdanos a primer minuto de la mañana que tú eres el Alfa. Y al cerrar nuestros ojos cada noche, que tú eres la Omega de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra capacidad de amar y perdonar, de todo lo que somos y seremos. Porque tú, Señor, en Cristo, eres el que es, el que fue y el que viene a nuestras vidas. Todo esto, buen Dios, lo ponemos en tus manos, en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, y Rey. gracias por esta magnífica. Listo. Un placer. Bien. Chao. Que tengan buen resto de semana. Bye, Chao, chao. bye. Nos vemos.